Buenos días, mi nombre es Luis Cuti Flores. En esta vez tocaremos el tema base de datos gráfica. La ley 28294 establece, digamos, dentro de su contexto, la base de datos catastrales, y esta base de datos catastrales está compuesta con información gráfica y con información alfanumérica. Esto está, digamos, establecido en la resolución 01/2009 SNCP-CNC. Estructura de base de datos gráfica. Para ello se ha establecido grupos de datos que deben incluir en el modelo, la descripción de cada una de las topologías y el tipo de representación vectorial. Por ejemplo, ¿no? Para el tipo de cartografía vectorial se representa la información a través de entidades geométricas. Y para el caso de raster se representa con ortofotos y ortofoto de imagen. Sabemos que el vectorial está establecido, digamos, por vectores y raster por celdas en escalas. Los datos que se deben incluir en el modelo en escalas van desde el 500 hasta el 10.000. Para el caso urbano van de 501 al 1000 y se establecen a nivel de representación vectorial por polígonos. Y las escalas de 2500 al 10.000 se aplican para el catastro rural, que también se aplican dentro del sistema de representación vectorial de polígonos. Capas de información. Para el caso de predios urbanos, las capas de información deben ser estructuradas de acuerdo a un orden. Por ejemplo, tenemos sectores, ¿no?, cuya descripción delimita un conjunto de manzanas urbanas y se representa mediante polígonos. Asimismo, las estructuras urbanas, las manzanas, el lote, las construcciones, el equipamiento que pueda haber en caso de parques, ¿no?, parques, locales comunales, etc., comercio y puertas. En esta estructura de base de datos se ha considerado trabajar desde el punto de vista topológico, es decir, respetar la topología del punto, la línea y el polígono. Asimismo, en la capa de información tenemos las áreas de circulación, en el que se muestran los ejes de vías y las áreas de circulación. Los ejes de vías se marca el recorrido del eje y el cual se representa vectorialmente con una línea. De igual manera, para el plan vial, para el mobiliario urbano, para la cartografía base, ¿no?, y para la cartografía temática también. La cartografía base representa lo que es hidrografía, litoral marino, lagos, lagunas, curvas de nivel, cotas, toponimia, hitos y puntos geodésicos. Asimismo, las construcciones antirreglamentarias se representan con áreas invadidas o unidad de construcción antirreglamentaria. Evaluación de la información cartográfica existente. Acá vamos a describir muy rápidamente cómo se genera la información cartográfica. Para el inicio de la información cartográfica se utilizan planos catastrales anteriores que pueden estar dentro de los municipios. Asimismo, se trabaja y se utiliza padrones de rentas para poder determinar el titular o el posesionario del predio. Es quien, digamos, paga la renta o los autovalúos o el impuesto predial. Asimismo, se utiliza cartografía municipal como es, digamos, cartografía elaborada por COFOPRI o cartografía que se obtiene de acuerdo al plan director. Esta cartografía es muy importante porque se puede apreciar, digamos, el crecimiento de la ciudad y con ella se puede manejar también el tema de sectorización para un proceso inicial. El ambientamiento de la información gráfica, ¿no?, está establecida con una codificación y numeración correspondiente. Tenemos sectores, primero se hacen los sectores, después se procede a elaborar las manzanas, ¿no?,
Una vez de elaboradas las manzanas, se trabaja con los lotes y todo esto dentro de los planos de habilitaciones urbanas y de un contexto de vías. Se codificará todos los elementos existentes de la zona catastral conforme a las directivas aprobadas por el Consejo Nacional de Catastro. Es decir, dentro de las normas se establecen el levantamiento de catastral, el levantamiento de la información, tanto en campo como en gabinete. Asimismo, en temas de codificación o numeración tenemos el tema de sectorización. Conocemos que los sectores no deben de pasar de 80 manzanas, ¿no? Y se deben numerar siguiendo del norte, ¿no? Y las manecillas del reloj, o sea, en forma horaria. Se anotarán con 2 dígitos el código del sector catastral, es decir, 01, 02, 03, etc. El sector será asignado en gabinete de acuerdo al plano de sectorización del distrito. La numeración de los sectores comenzará a partir del 1, con el polígono del sector que se encuentre ubicado más al norte, y si hubiera varios, aquel ubicado en el extremo noroeste, continuando en forma correlativa de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en zigzag. De igual manera, se procede a hacerlo del manzaneo catastral. Se anotarán hasta 3 dígitos, es decir, se empezará con el 001, así sucesivamente. El código que corresponde a la manzana será asignado en gabinete, ¿no? Siguiendo, digamos, lo que establece las normas y directivas de cada uno, digamos, en cuanto al cumplimiento de la numeración y codificación de los mismos. Cada sector tiene un número variable de manzanas, sino tomará un promedio de 70 manzanas aproximadamente por sector. En el tema de lotización catastral, la numeración de los lotes en las manzanas catastral se comenzará a numerar por el 001, se anotará hasta 3 dígitos, con el polígono del lote que se ubica más al norte y si hubiera varios aquel ubicado al extremo noroeste, continuando la codificación de lotes correlativamente en sentido horario. Esto, digamos, son como la muestra o se establece una manzana regular, ¿no? En el cual la codificación se hace muy sencilla y muy rápida. En el caso de que sean manzanas irregulares, se siguen las normas que en la que establece, se toma siempre la que está más al noroeste y se codifica en forma horaria. El listado de vías. El código de vía está conformado por 6 dígitos. Es importante codificar las vías dependiendo la tipología, es decir, avenidas, calle, jirón, pasaje y ¿no? Es muy importante porque me va a permitir a mí generar un código seguido de la nomenclatura del nombre. Es importante poner cuando se ubica la calle sin nombre, ubicar entre paréntesis la manzana que corresponde. Por ejemplo, calle sin nombre, manzana C. Asimismo, se maneja el tema del listado de habilitaciones urbanas. El Código de la Habilitación Urbana, asentamiento humano, asociación de vivienda, conjunto habitacional u otro está conformado por 4 dígitos. Es importante codificar todas las habilitaciones urbanas porque me va a permitir a mí establecer una data gráfica estructurada, la misma que puede ser cruzada y con queries respectivos establecer los requerimientos que se necesitan para poder hacer alguna búsqueda o para poder hacer algún tipo de análisis. La elaboración de la cartografía catastral según las especificaciones técnicas que serán aprobadas mediante la directiva del SNSP, ¿no? Existen 2 métodos, el método directo y el método indirecto. Se dice que es método directo cuando la información que se levanta en campo se hace utilizando equipos topográficos. En este caso se utiliza una estación total. Para ello se ubican dos puntos, ¿no? que referenciados, de los cuales
el topógrafo hace la partida tomando su azimut de partida, ¿no? Y inicia el trabajo, ¿no? Levantando la información tanto de los frentes como de los fondos de lote. Para ello se levanta toda la información, se hace un proceso de cálculo y después en gabinete ya se hace el procesamiento y la edición topográfica para obtener lo que es la cartografía catastral. El método indirecto está compuesto por fotografías aéreas, ya sean por pilotos, o sea, ya sea con tomas tripuladas o tomas sin tripuladas, como en el caso de los drones. Actualmente el tema de los drones están siendo usados como medio de proyectos, no se está usando muy a menudo, digamos, para lo que es levantamiento catastrales. Se utiliza para áreas pequeñas, para el levantamiento de pocas manzanas o de repente en aquellos que cuentan con terrenos uniformes o que no son muy accidentados. El método indirecto se basa en ejecutar los vuelos en forma paralela, tomando como un traslape longitudinal de 60% y un traslape lateral de 30%. Una vez elaborados estos vuelos, ¿no? Se ejecutan los controles, digamos, terrestres mediante la fotoidentificación de la fotografía. Esto para el caso de los vuelos tripulados. Para el caso de los vuelos no tripulados o drones, es necesario materializar los puntos de control en el terreno. Esto va a permitir que cuando se vuela se tenga ya los puntos ubicados y lo único que se tiene que hacer es darle las coordenadas respectivas a esos puntos mediante equipos geodésicos y proceder, digamos, a lo que es el ajuste de la triangulación aérea para poder posteriormente, mediante equipos de restitución fotogramétrica, ejecutar y elaborar los planos topográficos respectivos. Todo esto, tanto el método directo como el método indirecto, ¿no? En la cartografía catastral, es un proceso con el fin de obtener un plano base referenciado. Los sistemas de catastro están determinados por dos bases principales. La base gráfica, en la que se hace la edición cartográfica, las ortofotografías, son fotografías rectificadas. Sabemos que en los vuelos fotográficos se obtienen fotos verticales. Para poder corregir esa verticalidad es necesario colocar puntos, una cantidad de puntos, y poder convertir esta proyección cónica en una proyección ortogonal o ortograma. Asimismo, se cuenta con fotografías de fachada. Toda esta información, tanto la parte cartográfica como las ortofotografías, como las fotografías de fachada, forman parte de la base de datos catastral gráfica, que junto con la base de datos catastral alfanumérica que se obtiene de las encuestas catastrales y de la digitación de información alfanumérica, conforman el sistema de información geográfico catastral. Para ello es muy importante, digamos, ya trabajar y procesar esa información. Como vemos, este sistema de información gráfica catastral cuenta no solamente con información cartográfica, sino con fotografías de fachadas, con vuelos aerofotográficos y con una base de datos que está vinculada al tema del plano cartográfico. Podemos apreciar ahí información de las áreas o de los lotes en el que ya esto se utiliza la información cartográfica ya calificada, en el que podemos detallar no solamente el ancho de vías, sino el ancho de veredas, se puede detallar también el frente, se puede detallar el área de cada uno de los lotes y asimismo el código único catastral asignado. Como pueden ver, no solamente se maneja el tema de información, sino una información completa que permite, digamos, y que cumpla con los estándares de la información, tanto establecidas con las normas y con las directivas establecidas por el SNCP.
también podemos apreciar gran parte de esta información, digamos, en el uso y la utilización cartográfica. No solamente podemos hacer uso del mismo mediante fotografías, sino podemos anexar otro tipo de elementos que nos permita obtener un análisis, hacer seguimiento, hacer diagnósticos, etc. De igual manera, podemos determinar, digamos, zonas que cuentan con un piso, dos pisos, ¿no? Con una zonificación de edificaciones, ¿no? Tipo A, mínimas, etc. Todo esto me va a permitir a mí obtener información muy detallada que me permitirá determinar básicamente, y si esta información está ligada a una base de datos, indudablemente es una información muy rica que me permite gestionar esa información. Como vemos ahí, no solamente se cuenta, la base gráfica no solamente está compuesta de planos, sino está compuesta por fotografías que a su vez se superponen con la información vectorial de los lotes. Podemos ver ahí fácilmente, digamos, cómo está compuesta la configuración morfológica de la determinación de los lotes. Esto me va a permitir a mí fácilmente generar las actualizaciones o los mantenimientos en el cual se puedan establecer tanto las acumulaciones como las subdivisiones de los lotes. No solamente puedo tener información plano, sino también puedo tener información en 3D, ¿no? Con niveles de construcciones o bloques de construcciones que me permitan a mí hacer un manejo adecuado en cuanto a densidad, en cuanto a tipo de construcción y digamos poder mejorar en el tema de zonificación. ¿Qué gestiona el territorio de nuestra información? No solo podemos ver la información que hemos detallado anteriormente, sino también con estos temas del sistema de información o con la información de la base gráfica, no solamente podemos ver eso, sino también podemos ver actividades productivas como son las concesiones mineras, como son las concesiones petroleras a lo largo de todo el territorio, ¿no? Concesiones forestales, podemos ver en dónde se concentra la mayor cantidad de concesiones forestales, ¿no? A lo largo de nuestro país. Asimismo, las concesiones acuíferas, ¿no? Actividades de conservación donde son áreas naturales protegidas, estamos viendo ahí el Manu, estamos viendo ahí en la parte de la selva, las zonas protegidas, digamos. Tenemos también reservas territoriales y así de derechos de uso de servidumbres, centrales eléctricas, tenemos predios rurales y por último contamos con toda la lotización del este. Una vez obtenida toda esa información gráfica, se puede gestionar mediante tecnología. Esta tecnología, pero tenemos que utilizar una tecnología que nos permita manejar, recoger, verificar, almacenar y gestionar. Asimismo, manipular, recuperar, transformar y analizar y transferir datos espacialmente referidos a la Tierra. A esto me quiero referir que son los sistemas de información geográficas. ¿Qué es un sistema de información geográfica? El elemento fundamental de un SIG está expresado en información espacial, datos espaciales, datos espacialmente referenciados o bien objetos geométricos. El elemento dato espacial es el que diferencia a los sistemas de información geográfico de otras bases de datos especializadas. Es la localización XY y el temático Z. Puede ser representado cartográficamente y es base de las operaciones SIG. La denominación SIG nos referimos al programa informático para gestionar los datos espaciales, actualmente muy desarrollado en nuestro país y en los países europeos. ¿A qué se refieren las siglas Sistema de Información Geográfico? Existen muchas maneras de describir a los sistemas de información geográfica. Empecemos analizando sus siglas en inglés, GIS. G, geográfica. Indica que se trata de describir y manejar fenómenos geográficos.
como es el aspecto geométrico y el aspecto descriptivo. En el aspecto geométrico tenemos a la ubicación que está determinada por las coordenadas x, y o norte y este, ¿no? El sistema de coordenadas, que es un sistema en cuanto se refiere al sistema UTM, un marco de referencia, como es el WGS84, sistema oficial para el caso del Perú, y los sistemas de referencia. Los datum también es muy importante, digamos, ¿por qué? Porque los datos nos permiten a nosotros determinar la posición exacta en el terreno y sobre el sistema sobre el cual uniformicemos toda la información espacial. En el tema descriptivo tenemos el tipo, la forma, ¿no? Los distritos, las provincias, todo lo que es el ubigeo para poder ubicarlos. En el tema, por ejemplo, de información de I, indica que no es solo cuestiones de tener un repositorio de datos geográficos, sino estos datos deben estar estructurados para que estructurados desde el punto de vista que me permita a mí hacer cruces, cambios y me permita poder diferenciar y poder hacer un análisis espacial. Asimismo me permite hacer la manipulación de los mismos, puedo intercambiarlos, puedo, digamos, manejar esa información, cruzar información, segmentar información y hacer la interpretación correspondiente. ¿Y esto para qué? Para la resolución de problemas de planificación y gestión. El tema de sistema también me permite hacer dos datos fundamentales entre sí para cierto propósito. Por ejemplo, indica que es un conjunto de componentes que interactúan entre sí para cierto propósito, como es la descripción y los datos geométricos. Todos estos relacionados, ¿no? Cuando parto de un dato geométrico, lo ubico en el plano. Y cuando del plano quiero saber las características que tenga ese polígono o que tenga ese dato, indudablemente cruza la información descriptiva y trae para mostrarla. O sea, interactúan entre sí. Asimismo, los datos relacionales, como se puede mostrar acá, son los datos espaciales. Estos datos espaciados tienen atributos, que son los datos temáticos, ¿no? Tienen sus IDs, tienen atributos, ¿no? Que me permiten a mí catalogar o manejar la información relacional. En el caso, por ejemplo, de este ejemplo de dato de información, tenemos ¿cómo muestro un dato de información? El dato de información veo un universo, ¿no? Donde existe un tipo, digamos, como ven ustedes ahí, una manifestación. Esta manifestación se obtiene mediante fotografías, mediante videos, mediante notas, ¿no? O mediante grabaciones. Toda esta cantidad de datos es procesado, se separa, se clasifica y se ordena, ¿no? Y se inserta, se consulta, se actualiza y se elimina algunas cosas. Una vez hecho este proceso, se genera la información y se muestra la información, es decir, se publica la información. Bueno, es todo lo que se ha establecido en este curso. Si bien es cierto, esta base de datos gráfica se interactúa con la base de datos alfanumérica y forman parte de la gran base de datos catastral. Es importante conocer que la base de datos gráfica se basa principalmente en dos formas de capturar la información. En una forma de directa, o un método directo y un método indirecto. Queremos repasar para que tengan una idea más clara de lo que se está comunicando. El método directo se obtiene mediante la asistencia de equipos topográficos o estaciones totales. Y el método indirecto mediante fotografías aéreas, restitución fotogramétrica y triangulación, ¿no? Que me permiten ambos métodos en obtención de planos. Asimismo, quiero que también se pueda tener en cuenta que toda una estructura de base gráfica está basados en ciertas topologías, que son
punto, la línea y el polígono. Esta topología deben de respetarse y generar más adelante la información cartográfica estructurada. Por ejemplo, los nombres de las vías, los nombres de las calles se representan con un punto. Los ejes de vías, las líneas de manzana se representan con una línea. Los lotes y las manzanas se representan con polígonos. Esta topología me va a permitir a mí generar y estructurar la información para poder hacer el cruce respectivo. Muchas gracias.